And here in the U.S., a powerful winter storm that is turning holiday travel into a test. When nature goes wild, all we can Algo muy grave está ocurriendo en este preciso momento en Estados Unidos. Fenómenos que nunca deberían suceder al mismo tiempo están estallando en distintas regiones del país. Tormentas extremas, la tierra abriéndose sin aviso, el mar devolviendo criaturas vivas a la costa y cultivos muriendo de un día para otro. Esto no es coincidencia. Está pasando ahora. La pregunta ya no es ¿qué está ocurriendo?, sino ¿por qué todo sucede a la vez? Quédate hasta el final, porque lo que vas a ver puede cambiar tu forma de entender este momento. En el sureste de Alaska, las autoridades están enfrentando lo que han descrito como una de las combinaciones meteorológicas más peligrosas que han visto en décadas. Ciudades como Juneau, Ketchikan, Sitka y otras comunidades costeras cercanas han experimentado una secuencia de fenómenos climáticos extremos que han desestabilizado por completo la vida cotidiana de sus habitantes. Primero llegó la nevada masiva. Durante diciembre, algunas zonas registraron acumulaciones superiores a los 2 metros de nieve, gran parte de ella concentrada en apenas una semana, justo entre Navidad y Año Nuevo. Pero antes de que esa nieve pudiera sentarse adecuadamente, algo inesperado sucedió. Las temperaturas subieron de forma abrupta y en lugar de continuar nevando, comenzó a llover torrencialmente. En Ketchikan cayeron más de 11 centímetros de lluvia en un solo día, superando ampliamente todos los récords anteriores. Este cambio brusco desató una crisis. Cuando la lluvia cae directamente sobre una capa gruesa de nieve, el agua no puede filtrarse en el suelo congelado. En su lugar, se acumula y fluye superficialmente, convirtiendo las calles en ríos helados acompañados de bloques de hielo que rodean las viviendas. Las fuerzas de rescate, incluida la Guardia Costera de Estados Unidos, tuvieron que intervenir en múltiples ocasiones mientras la situación empeoraba. Pero el peligro no se limitó a las inundaciones. Vientos que alcanzaron velocidades de hasta 110 km por hora azotaron la región, desestabilizando aún más la capa de nieve acumulada y elevando drásticamente el riesgo de avalanchas. En zonas montañosas donde hay carreteras y poblaciones, las evacuaciones preventivas se pusieron en marcha de inmediato. Ahora bien, en las escrituras antiguas, los fenómenos climáticos extremos nunca se describen como simple caos aleatorio. Se presentan como momentos que ponen a prueba la estabilidad humana y nuestro sentido de control sobre el entorno. El problema aquí no es solo la nieve o la lluvia en sí mismas. Alaska ha experimentado ambas antes, muchas veces. Lo que inquieta a muchos es por qué estos extremos están sucediendo simultáneamente, aumentando en severidad y sin mostrar señales de disminuir. Mientras el clima extremo aprieta su control en el extremo norte, otro cambio se está desarrollando silenciosamente más al sur. Esta vez, no en el cielo ni en los océanos, sino en el propio suelo. En Oregón, los residentes se enfrentaron a una visión para la que pocos estaban preparados. Sin advertencia alguna, la tierra misma comenzó a separarse. Fisuras profundas y rectas aparecieron en áreas que no habían mostrado ninguna señal previa de inestabilidad. Caminos, senderos y terrenos abiertos por los que la gente había caminado durante años fueron repentinamente atravesados por grietas silenciosas que se extendían más y más con cada hora que pasaba. Lo que más desconcertó a las autoridades fue precisamente lo que no ocurrió. No se registraron terremotos antes ni durante el evento. No hubo temblores ni réplicas. Los instrumentos sísmicos no detectaron nada que normalmente explicaría este tipo de movimiento. La tierra no se rompió violentamente ni colapsó hacia adentro. En cambio, pareció abrirse con calma, como si fuera separada desde dentro. Un examen más detallado reveló otro aspecto perturbador. Los bordes de las fisuras eran lisos y uniformes, carecían de los escombros irregulares típicos de deslizamientos de tierra o erosión superficial. Esto no era suelo desmoronándose bajo presión desde arriba. Parecía como si la tensión se hubiera estado acumulando bajo la superficie durante mucho tiempo, finalmente alcanzando un punto donde la separación se volvió inevitable.
Para quienes viven cerca, la experiencia resultó profundamente inquietante. Un día, la Tierra se sentía sólida y confiable. Al siguiente, ya no lo era. No hubo sonido que los alertara, ninguna señal visible de antemano, solo un recordatorio repentino de que la estabilidad puede desaparecer sin hacer ruido. En los textos sagrados, cuando la Tierra se abre, rara vez se describe como destrucción aleatoria. A menudo se retrata como un momento de exposición, cuando lo que ha estado oculto, enterrado o ignorado sale a la luz. La Tierra no se abre para crear caos, sino para revelar que algo debajo de ella ya estaba cambiando mucho antes de que alguien lo notara. Este evento en Oregón nos obliga a enfrentar una pregunta difícil. Si la Tierra misma puede separarse sin ruido ni advertencia, ¿qué más podría estar cambiando bajo la superficie de la vida cotidiana? ¿Qué otras presiones se están acumulando silenciosamente, invisibles, hasta que ya no puedan permanecer contenidas? Las Escrituras dicen que la creación gemirá y las naciones temblarán. Ahora, Estados Unidos se encuentra en el centro de estas señales y la pregunta arde con intensidad. ¿Está Cristo viniendo pronto? Quédate con nosotros y no olvides dar me gusta, comentar y suscribirte antes de que aparezca la próxima señal. Las tranquilas llanuras del medio oeste americano fueron testigos de algo extraordinario. La luz del día adquirió un tono sobrenatural. Sin previo aviso, un haz de luz azul pura ascendió desde el horizonte, recto e inquebrantable, como un hilo celestial extendiéndose hacia abajo. Se movió sin sonido ni tormenta, elevándose hasta atravesar el delgado velo blanco de nubes sobre él. Entonces, como si el propio cielo estuviera respirando, el haz se expandió formando un círculo de fuego naranja, lo suficientemente brillante como para eclipsar el sol del mediodía. El fenómeno duró menos de 2 minutos. Sin embargo, ese momento pareció eterno, una llama silenciosa suspendida a plena luz del día. A través de las llanuras, el mundo pareció contener el aliento. El aire temblaba levemente, las nubes permanecían inmóviles y una calma extraña se instaló sobre los campos. Los instrumentos no registraron truenos, ni vibraciones sísmicas, ni rastro de ninguna perturbación conocida. El cielo permanecía despejado. Su serenidad contradecía el poder que acababa de desplegarse dentro de él. No era un rayo ni una aurora, ni un reflejo artificial. Era luz sin origen aparente, manifestándose como si hubiera sido convocada con un propósito más allá de toda medida. Los científicos ofrecieron teorías más tarde. Quizás una descarga ionosférica o una colisión de corrientes magnéticas en altitud elevada. Pero sus explicaciones se desvanecieron ante la ausencia de evidencia. No hubo erupciones solares, ni picos de calor, ni anomalías atmosféricas detectadas antes o después del evento. Lo que se vio no pudo ser documentado, y lo que se sintió no pudo ser cuantificado. La conclusión fue el silencio. Un silencio lo suficientemente pesado como para hablar por sí mismo. En la quietud que siguió, muchos recurrieron a las palabras de las Escrituras. Éxodo 13:21 declara que el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Ese mismo símbolo parece haber regresado, no como guía a través de arenas desérticas, sino como recordatorio para una nación a la deriva. La luz azul reflejaba el color de la misericordia, un reflejo de la paciencia divina. El anillo naranja ardía como verdad y juicio, el límite entre la gracia ofrecida y la gracia retirada. Juntos, hablaban un lenguaje más antiguo que las tormentas, la compasión del cielo coexistiendo con la advertencia del cielo. Esta señal, breve pero inolvidable, llevaba el peso de la revelación. No fue destrucción lo que apareció sobre los campos, fue comunicación, un diálogo entre la creación y su creador. El cielo se había convertido en un pergamino de luz, declarando que el tiempo aún se concede, pero no es infinito. La tierra debajo respondió en silencio. Los campos brillaban con tenues remanentes de color mientras el haz se desvanecía de la vista. Cuando la luz desapareció, el horizonte permaneció intacto. Sin embargo, todo debajo de él se sentía cambiado. Para quienes lo presenciaron, no hubo necesidad de truenos ni voz. El significado era claro en la quietud misma. Los cielos no estaban colapsando. Estaban hablando y Estados Unidos había escuchado el susurro. El día terminó como comenzó.
bajo un sol tranquilo y dorado, pero se había dejado una marca en el cielo. Un recuerdo, una advertencia, una promesa, y cuando la luz se desvaneció, una verdad permaneció en el aire. Las señales ya no están distantes, han entrado en la luz del día. Permanece con nosotros, porque lo que sigue a continuación revela una presencia sobre las nubes, diferente a cualquier otra vista antes. Un centinela que vigila la nación desde los cielos. Muy por encima de las cordilleras desérticas de Utah, donde las montañas tocan el aire delgado y el silencio viaja más lejos que el sonido, apareció algo extraordinario. En las primeras horas de la tarde, viajeros que cruzaban los caminos del cañón vieron una forma metálica suspendida dentro de las nubes. Tenía forma humana, erguida, simétrica, brillando con el color del acero pulido. La luz solar se movía sobre su superficie, pero no cambiaba ni se desvanecía. El aire a su alrededor parpadeaba débilmente, y luego, después de varios minutos de quietud, la figura se desvaneció en la niebla sin descender ni dispersarse, dejando solo cielo silencioso atrás. Las autoridades de aviación confirmaron que no había aeronaves en la región. El radar meteorológico reportó condiciones claras, sin firma metálica, sin anomalía de temperatura. Incluso los instrumentos permanecieron en blanco, como si los propios cielos ocultaran el registro del encuentro. La luz del mediodía continuó sin perturbaciones, pero quienes miraron hacia arriba hablaron después de una presencia que no era ni del cielo ni de la tierra. En los días siguientes circularon especulaciones. Los analistas sugirieron un dron atrapado en una capa de niebla, un espejismo atmosférico o equipo militar reflejando la luz solar. Pero no surgió evidencia, ni ruta de vuelo, ni escombros, ni informe de prueba o falla. El misterio permaneció intacto. Quienes estudian los escritos antiguos dirigen su atención a las palabras de Daniel 4:3. Un vigilante, uno santo, descendió del cielo. Ese pasaje no describe a un hombre, sino a un ser asignado para observar, registrar, dar testimonio. El profeta vio a un centinela descendiendo en juicio, un mensajero de propósito y restricción. La forma sobre Utah parecía hacer eco de esa visión, fría y luminosa, solemne en postura, sin movimiento, pero llena de presencia. El vigilante de hierro, como llegó a ser llamado, se asemejaba a la imagen de la vigilancia misma, una mirada fija lanzada sobre la tierra. En las historias antiguas, tales vigilantes una vez caminaron entre la humanidad antes del gran diluvio. Algunos fueron fieles a su misión, otros cayeron en rebelión. Si lo que apareció sobre Utah lleva algún eco de esa historia, puede servir no como una visitación, sino como un recordatorio de que los cielos todavía mantienen registro, que nada pasa desapercibido. Las naciones pueden apartarse, pero la mirada del cielo no se atenúa. La visión de una figura forjada en metal en medio de las nubes tiene un significado profundo. El hierro, a lo largo de las escrituras, representa fuerza, imperio y resistencia, pero también corazones endurecidos. La visión de Daniel de la estatua de reinos terminaba en pies mezclados de hierro y barro, una era final, tanto poderosa como frágil, lista para desmoronarse. La figura en Utah refleja ese mismo par. La preocupación no es simplemente geológica. La naturaleza siempre se ha movido. La inquietud más profunda proviene del momento. Mientras otros elementos en todo el país muestran signos de tensión, el clima se vuelve extremo, las aguas suben inesperadamente y los sistemas en los que la gente confía se vuelven menos predecibles. La tierra que se abre en silencio se siente menos como un incidente aislado y más como parte de un patrón más amplio. Si los cimientos que alguna vez se asumieron seguros pueden cambiar sin previo aviso, entonces la verdadera pregunta ya no es ¿qué sucedió en Oregón? Es si estamos prestando atención a la advertencia que puede representar y sobre qué estamos realmente parados cuando el suelo bajo nosotros comienza a ceder. Mientras el suelo en Oregón se abría en silencio, otra señal emergía a cientos de kilómetros de distancia, esta vez no desde debajo de nuestros pies, sino desde las profundidades del mar. A lo largo de las costas del Golfo de México, pescadores y residentes locales comenzaron a encontrar una visión que se sentía tanto espeluznante como profundamente antinatural. Una por una,
Criaturas de aguas profundas llegaban a la orilla, no dispersas al azar, sino formando una línea continua e ininterrumpida que se extendía a lo largo de la costa. Estas no eran especies costeras familiares. Eran animales conocidos por vivir muy por debajo de la superficie en regiones de oscuridad y presión extrema, donde la luz solar nunca llega. Lo que hizo el descubrimiento aún más inquietante fue su condición. Las criaturas estaban vivas, no mostraban lesiones visibles. No había señales de tormenta reciente, ninguna evidencia de corrientes fuertes y ninguna indicación de que depredadores las hubieran empujado hacia tierra. El mar estaba tranquilo, el clima no ofrecía explicación. Y sin embargo, las profundidades habían liberado lo que normalmente mantienen oculto. Los especialistas marinos se apresuraron a señalar cuán inusual es este comportamiento. Las especies de aguas profundas están adaptadas para sobrevivir bajo presión aplastante. La exposición repentina a condiciones de agua poco profunda es típicamente fatal. Pero estas criaturas parecían intactas, como si su viaje hacia arriba no hubiera sido violento, sino forzado o permitido por un cambio que ocurría muy por debajo de la superficie. Para quienes observaban desde la costa, el momento llevaba una extraña quietud. No había pánico, ni caos, solo la tranquila comprensión de que algo de un reino que los humanos raramente consideran había cruzado un límite que nunca debió cruzar. El océano no había estallado, no se había enfurecido, simplemente se había abierto y liberado. En las escrituras, las profundidades a menudo se describen como un lugar más allá del alcance y la comprensión humanos. Representan lo que está oculto, restringido y separado de la vida cotidiana. Cuando la Biblia habla de las profundidades entregando lo que sostienen, rara vez se enmarca como coincidencia. Se retrata como un momento designado cuando las cosas ocultas pueden salir a la superficie. Este evento plantea una pregunta inquietante. El misterio no es porque existen estas criaturas, siempre han estado ahí. La preocupación más profunda es por qué están apareciendo ahora. ¿Qué ha cambiado bajo la superficie para aflojar límites que se han mantenido durante tanto tiempo? Mientras la Tierra se abre silenciosamente en una región y el mar libera sus profundidades en otra, el patrón se vuelve más difícil de descartar. Diferentes elementos, diferentes ubicaciones, la misma sensación de revelación. Y con cada señal, la pregunta se vuelve más pesada. Si incluso las partes más profundas del océano están respondiendo, ¿qué más puede estar preparándose para salir a la superficie? Mientras el océano liberaba lo que había ocultado durante tanto tiempo, otro cambio ya se estaba desarrollando tierra adentro. Esta vez no bajo las olas, sino a través de los campos que alimentan a una nación. En varias partes del Medio Oeste, los agricultores comenzaron a despertar ante una visión que desafiaba tanto la experiencia como la explicación. Campos que habían parecido saludables apenas unas horas antes, estaban repentinamente grises, quebradizos y sin vida. Los tallos de maíz se doblaron y secaron. El trigo perdió su color. La soja se desmoronaba al tacto. La transformación no tomó semanas ni siquiera días. Sucedió de la noche a la mañana. Lo que más preocupó a los agricultores fue la ausencia de causas familiares. No había sequía declarada, ninguna enfermedad propagándose, sin enjambres de insectos moviéndose por la región, sin informes de derrames químicos o contaminación. Las condiciones climáticas en los días previos a las pérdidas parecían poco notables. No hubo disminución lenta, ninguna señal de advertencia de que los cultivos estuvieran bajo estrés. La vida simplemente se retiró. Se llamó a expertos agrícolas. Se tomaron muestras de suelo y las evaluaciones iniciales descartaron las explicaciones habituales. Esto no era un fracaso estacional. No era un colapso gradual de condiciones. Fue repentino, silencioso y lo suficientemente extendido como para dejar inquietos a los cultivadores experimentados. Muchos describen el mismo sentimiento: confusión mezclada con inquietud. Cuando los patrones fallan, el instinto da paso a la preocupación. En la Biblia, los campos y las cosechas llevan un significado que va mucho más allá de la producción de alimentos. Representan provisión, estabilidad y la promesa del mañana. Una cosecha exitosa a menudo se vincula con bendición y continuidad.
Cuando los cultivos fallan, especialmente sin advertencia, las escrituras no lo enmarcan meramente como pérdida, sino como un momento destinado a pausar a un pueblo, llamándolo a la reflexión en lugar del pánico. La imagen es consistente a lo largo de los textos bíblicos. Los campos no solo simbolizan riqueza, simbolizan dependencia. Recuerdan a la humanidad que el sustento en última instancia no está garantizado solo por la planificación, la tecnología o el esfuerzo. Cuando la provisión desaparece repentinamente, expone cuán frágiles son realmente los sistemas en los que la gente confía. Por eso, el marchitamiento repentino de los cultivos lleva un peso más allá de la agricultura. Toca algo más profundo: la ilusión del control. La agricultura moderna se construye sobre predicción, datos y precisión. Sin embargo, aquí todo eso demostró ser insuficiente. Lo que se plantó con confianza falló sin explicación. A medida que la tierra produce menos de lo esperado, la pregunta se vuelve inevitable. Si el suelo mismo que sostiene la vida puede quedarse en silencio de la noche a la mañana, ¿qué se les está pidiendo a quienes dependen de él? No miedo, sino humildad. No desesperación, sino conciencia. Y mientras los campos en todo el Medio Oeste permanecen despojados de vida, otra comprensión comienza a formarse. Estas señales no están llegando aisladas, se están desplegando juntas, cada una presionando un poco más, preguntando si este momento está siendo reconocido o simplemente soportado sin comprensión. Mientras los campos en el corazón del país permanecían despojados de vida, el enfoque se trasladó más al sur, donde la tierra no solo se debilitó, sino que se abrió, revelando algo que había sido deliberadamente mantenido fuera de la vista. Después de un periodo de lluvias intensas, el suelo en partes de Oklahoma colapsó inesperadamente, formando lo que inicialmente pareció ser un sumidero de rutina. Los funcionarios locales respondieron, como suelen hacerlo en tales casos, asumiendo que la erosión y la saturación de agua eran las culpables. Pero a medida que la abertura se ensanchó, quedó claro que este colapso no había expuesto solo suelo suelto debajo de la superficie, y hacía una caverna previamente desconocida, intacta, cerrada y diferente a cualquier formación natural comúnmente encontrada en la región. Cuando los investigadores bajaron cámaras y equipo de iluminación a la cámara, encontraron detalles que inmediatamente generaron preocupación. Las paredes interiores no eran irregulares ni irregulares. En cambio, parecían lisas en lugares, como si hubieran sido moldeadas o despejadas intencionalmente. Más sorprendentes aún fueron las marcas talladas directamente en la piedra. Estas no eran rasguños aleatorios, ni el resultado del flujo de agua o fracturas minerales. Eran símbolos grabados con precisión y patrones repetidos. Los expertos que examinaron las imágenes iniciales notaron que las marcas no se alinean con idiomas nativos americanos conocidos, símbolos de la era colonial, identificadores de minería o grafiti moderno. Tampoco se asemejan a características geológicas naturales. Los grabados parecen intencionados, colocados con intención en lugar de accidente. Igualmente inquietante es la ubicación de la cámara misma. Estaba enterrada lo suficientemente profundo como para permanecer completamente oculta de la luz y el acceso humano. No había entradas obvias, sin signos de colapso desde arriba que sugerirían exposición reciente. Todo sobre el sitio apunta a ocultamiento deliberado. Este no era un espacio olvidado, era un espacio preservado. En la Biblia, las cámaras selladas y los escritos ocultos a menudo aparecen en momentos de transición. Las escrituras hablan de mensajes escritos, almacenados u ocultos hasta un tiempo señalado. Verdades no destinadas a cada generación, sino a una que reconocería su significado. El acto de sellar no se trata de secreto por sí mismo, sino de timing. Este descubrimiento nos obliga a enfrentar una pregunta incómoda. Si esta cámara fue intencionalmente ocultada, entonces su exposición no es aleatoria. Algo permitió que saliera a la superficie. Y el momento importa. Su aparición coincide con un periodo en el que otros límites parecen estar cambiando. Tierra abriéndose en otros lugares, mares liberando lo que sostienen, cosechas fallando sin advertencia y el clima volviéndose cada vez más inestable. El misterio no es solo quién creó los símbolos, sino también cuánto tiempo han estado allí. La pregunta más profunda es por qué se están revelando ahora. ¿Qué condiciones han cambiado que hacen este momento diferente de todos los años anteriores?
A medida que la Tierra entrega lo que una vez ocultó, el descubrimiento en Oklahoma se erige como un recordatorio de que no todo lo enterrado se ha ido y no todo lo revelado llega por accidente. Si esto es una de las cosas que se están descubriendo, plantea una pregunta final persistente. ¿Qué más ha estado oculto, esperando el momento adecuado para salir a la luz? Mientras la Tierra en Oklahoma revelaba lo que había estado oculto durante tanto tiempo, otro cambio ya se estaba desarrollando más al sur. Esta vez no a través del colapso o la exposición, sino a través de un ascenso lento y silencioso. En Luisiana, los residentes que viven a lo largo de varias riberas informaron de una visión problemática y desconocida. Durante la noche, los niveles de agua comenzaron a subir constantemente, arrastrándose hacia arriba a lo largo de muelles, terraplenes y costas bajas. Por la mañana, áreas que habían estado secas solo unas horas antes estaban parcialmente sumergidas. Lo que hizo la situación tan inquietante no fue solo el aumento en sí, sino la ausencia completa de una causa clara. No había llovido en el área. Los registros meteorológicos mostraban cielos despejados. No había tormentas río arriba alimentando escorrentía hacia los ríos. Los funcionarios confirmaron que no había habido liberaciones de represas, ni desvíos de agua controlados, ni marejadas empujando tierra adentro desde la costa. Todo lo que normalmente explica el aumento de los niveles de los ríos faltaba. Sin embargo, el agua continuó subiendo. Aún más inusual fue el momento. El aumento no ocurrió en una sola ubicación o a lo largo de un tramo aislado de río. Los informes llegaron de múltiples puntos separados por kilómetros, todos describiendo el mismo patrón. El agua no se precipitaba violentamente, no se desbordaba con fuerza, se elevaba lentamente, uniformemente y casi silenciosamente, como si el río mismo estuviera siendo levantado desde abajo en lugar de llenado desde arriba. Para muchos residentes, la calma del evento fue lo que causó mayor preocupación. Las inundaciones suelen ser ruidosas y caóticas, acompañadas de lluvia intensa, viento o marejadas visibles. Esto era diferente. El aire estaba quieto,